se clasificaban, hay varios criterios, pero en este caso es de acuerdo al tamaño. Glándulas salivales mayores y glándulas salivales menores. Ahora vamos a hacer la teoría. Vamos a ver la parótida, la submandibular y la sublingual, ¿no? Es el tejido, o las glándulas salivales es tejido epitelial, se origina de la mucosa oral. Por lo tanto, tenemos primero que reconocer qué células tiene este epitelio. Y son dos tipos celulares. La célula serosa, que la vamos a reconocer, ambas tienen una forma troncopiramidal, pero la célula serosa es ligeramente más pequeña que la célula mucosa. Se tinciona, la reconocemos porque son células que se tincionan y tienen un núcleo redondo, a diferencia de la célula mucosa que no se tinciona y su núcleo está aplanado hacia el dominio basal. ¿Por qué se tinciona la célula serosa y por qué no la célula mucosa? Porque la célula serosa tiene gránulos, ¿no? Tiene gránulos que contienen proteínas, porque esta célula va a formar una saliva serosa, que es una saliva fluida, abundante, ricas en proteínas. Entonces las proteínas sí se van a tensionar. En cambio, esta célula mucosa no se tensiona a pesar que tiene gránulos, porque igual tiene que sintetizar moléculas para la saliva. Pero estos gránulos contienen el mucinógeno, que es una glucoproteína. Y sabemos que los carbohidratos se diluyen en un medio acuoso, por eso es que en la preparación se diluye y lo vemos vacío, ¿no? Entonces, esto tenemos que aprenderlo a diferenciar. Identificar primero qué tipo de células estamos observando. Ahora, estas células epiteliales se van a agrupar para formarme los acinos o adenómeros, que es la estructura funcional de una glándula salival. Si solamente se unen células serosas, me va a formar un acino seroso. Miren, de forma redondeada, más pequeña que un acino mucoso, en la cual se agrupan células mucosas nada más. Y como son más grandes, me forman esta estructura ovoidea, túbulo acinar se dice, ¿no? En cambio aquí redondeada, con núcleos redondos, que es lo que van a ver ustedes. Aquí, si solamente se agrupan células mucosas, vamos a ver nosotros un adenómero un poco alargado, no tensionado, con los núcleos hacia la membrana basal de esta célula, ¿sí? Y si se agrupan ambos tipos celulares, vamos a tener un acino mixto, donde vemos agrupadas aquí las células mucosas formándome un acino mucoso, y miren, un grupo de células serosas cabalgan sobre este acino mucoso, por lo tanto es un acino mixto. Al grupo de células serosas se le conoce como acino seroso o semiluna de Januzzi, ¿ya? Semiluna de Januzzi, acino mixto. Por lo tanto, el producto que secretan estas células es una saliva mixta, ¿no? No es fluida, totalmente fluida como la saliva serosa, ni tampoco totalmente viscosa, porque la secreción de este acino mucoso es una saliva viscosa, densa, pegajosa, con color. Entonces, este acino mixto secreta una saliva mixta, ¿sí? Ahora, estas estructuras forman la saliva, y quien se encarga de sacarlo a la cavidad oral viene a ser el sistema de conductos o el sistema ductal. Vamos a tener conductos que se encuentran en el interior de los lobulillos, porque una glándula salival mayor se divide, está encapsulada, se divide en lóbulos y luego en lobulillos. Dentro de esos lobulillos encontramos a los acinos, pero también vamos a encontrar algunos de estos conductos. Por eso hablamos de conductos intralobulillares y conductos interlobares o interlobulillares, que son los conductos excretores. El conducto intercalar, chicos,
inicia su formación en el centro de los adenómeros y es un conducto pequeño, por eso lo vamos a reconocer, con una luz bastante pequeña, y su epitelio, que la revista, son escasas, 5 a 6 células cúbicas bajas, por eso es pequeña, más pequeña que que el acino seroso, es mucho más pequeño, ¿no? Su función entonces es secretar. Y el conducto estriado, que se forma por la unión de estos conductos intercalares, lo vamos a reconocer por su citoplasma acidófilo, o sea, de color rosado. Son células cilíndricas, cuya particularidad es que presentan núcleos redondos, no presentan ese núcleo fusiforme, como sabemos que tiene toda célula cilíndrica, ¿no? ¿Y por qué es de color rosado? Porque en estas células se produce un gran intercambio iónico entre la célula del conducto estriado y la saliva que circula por su luz, y entre la célula y el tejido conectivo que los va a rodear, ¿no? Ambos son conductos intralobulares. Luego estos conductos estriados se unen. Hay otra cosa, que aquí la saliva primaria que se forma en los adenómeros se transforma en saliva secundaria, ¿ya? En el conducto intercalar no. En el conducto estriado, ahí se va a transformar en saliva secundaria por el intercambio iónico que se produce, ¿sí? Y la unión de estos me va a formar los conductos excretores, colectores, el conducto principal. Estos viajan por el tejido conectivo de los tabiques, por eso es que lo vamos a reconocer, mientras que estos conductos van a estar rodeados también de pequeña cantidad de tejido conectivo, porque recordemos que el tejido conectivo rodea a todas las células de nuestro cuerpo porque las van a nutrir. Pero aquí, y luego tendremos acinos, pero aquí va a estar rodeado por una mayor cantidad de tejido conectivo porque viajan o se encuentran en los tabiques glandulares. Y su epitelio se va a ir modificando. Va desde un epitelio cilíndrico simple a un epitelio pseudoestratificado y un epitelio estratificado. ¿Por qué? Porque el conducto principal desemboca, miren aquí, desemboca en la cavidad oral, en la mucosa oral. Y la mucosa es o tiene un epitelio estratificado, por eso es que el conducto principal también es un epitelio estratificado, ¿no? Estos son los adenómeros, conducto intercalar, conducto estriado, miren la unión de conductos intercalares, y luego conducto excretor o colector. Eso es lo que vamos a ver. Primero reconoceremos el tipo de adenómero, luego los conductos, y aquí mismo, observando todo el campo, podemos ver las glándulas, el diagnóstico, reconocer qué glándula es. La glándula parótida solamente va a estar constituida por acinos serosos, y esa glándula parótida tiene células adiposas, ¿ya? En cambio, la glándula submandibular vamos a tener células serosas en cantidad abundante, pero puedo observar mucosos y acinos mixtos. La glándula submandibular hemos hecho embriología. Sabemos que es una glándula mixta, pero a predominio seroso. Por eso es importante que vean todo el campo, para que por ahí, aparentemente puede ser una parótida, pero de repente veo yo un acino mucoso mixto, entonces ya es una submandibular, ¿no? Porque la glándula parótida es a predominio seroso. Pero si en el campo yo veo una gran cantidad de acinos mucosos o mixtos, será una glándula sublingual. La glándula sublingual también es una glándula mixta, pero a predominio mucoso, ¿no? Por ahí puedo encontrar una glándula serosa, ¿ya? Pero es un acino seroso, perdón, pero es una glándula mixta. Aquí entonces ya vemos los tipos de
acinos, acino mucoso, acino seroso, acino mixto, ¿no? La siguiente, a ver. Y también vamos a empezar ya con el estudio o las características histológicas de las estructuras mineralizadas, ¿no? Y aquí vamos a tener nosotros al diente. El diente, saben ustedes, ya conocen esto, tiene una corona, tiene una raíz. En la corona voy a tener el esmalte, la dentina e internamente a la pulpa dental. En la raíz voy a tener cemento, no hay esmalte, tengo dentina y la pulpa radicular, ¿no? Ahora, la técnica de estudio de las piezas dentarias, al igual que en el hueso, son dos: técnicas por desgaste y técnica por descalcificación, ¿no? En una técnica por desgaste, yo puedo ver todas las estructuras mineralizadas, más no tejidos. Por eso es que yo no veo la pulpa, por eso es que yo no veo aquí células. En cambio, en la técnica por descalcificación, ¿qué significa? Que vamos a someter al diente en ácidos y va a perder minerales. Pero ¿qué es lo que queda? Células, material orgánico. Es lo mismo que estas columnas, ¿no? Tienen fierro revestido de cemento. Estas columnas sometidas a agua, ¿qué va a pasar? Va a ir perdiendo el cemento. Eso es como ese puente, no se cayó, no se desplomó, sino no sé qué pasó, dicen, ¿no? Pero bueno, el agua va eliminando al cemento que estaría representando a los elementos inorgánicos. ¿Pero qué queda? El fierro, ¿no? Vendría a ser la matriz orgánica. Lo mismo sucede acá. Vamos a ver solamente elementos celulares. Pero si el diente lo sometemos o estudiamos con esta técnica de desmineralización o descalcificación, no podríamos observar esmalte. Porque el esmalte es 96% inorgánico, ¿no? Por eso estamos viendo aquí diente por desgaste. Entonces vamos a ver, voy a explicar todo, pero vamos a ver solamente esmalte y si nos alcanza el tiempo algo de dentina. El esmalte es la estructura más superficial y lo vamos a reconocer porque a veces veo solamente esmalte y yo no sé si está en forma posición superficial. Lo vamos a diferenciar de la dentina por el color. Ahora, en una técnica por desgaste podemos tincionar esa muestra o no, o sea, podemos colorearla o no. Aun cuando se colorea, el esmalte jamás va a adquirir un color diferente, porque es altamente mineralizado. En cambio, la dentina sí, es menos mineralizada y por lo tanto se impregna, tiene componente orgánico en mayor cantidad y por eso se tinciona. Yo aquí puedo decir que es una técnica se ha tincionado la muestra, por eso es que yo veo de un color morado o tenue, un color lila, qué sé yo, ¿no? Pero el esmalte no se tinciona. Siempre lo vamos a reconocer por un color blanco nacarado o blanco amarillento o marrón claro. Va a depender del grosor de la muestra, del corte histológico. Cuanto más grueso es, o sea, lo voy a ver más oscuro. Cuanto más delgado es, como debe ser, lo voy a ver un color blanco nacarado o translúcido, ¿sí? Entonces, miren, esto es el esmalte. Y aquí vamos a tener estructuras histológicas. Tenemos unas que son unas líneas delgadas, así como estas, bien delgadas, que corresponden a los prismas del esmalte. Recuerden que este prisma del esmalte se formó porque el ameloblasto migraba, ¿no? E iba dejando este prisma del esmalte debido a la forma como secreta la matriz, de tal manera que el prisma recorre todo el grosor del esmalte y lo hace en forma ondulante, ¿ya? Estos prismas del esmalte tienen a los cristales o contienen a los cristales de hidroxiapatita. A veces podemos verlo con todo su recorrido
pero en la superficie o también a nivel del límite amelodentinario a veces vemos unas líneas oscuras delgadas o líneas también bien translúcidas, ¿no? Corresponden a los prismas del esmalte. Luego vamos a ver estas bandas oscuras de color marrón, ¿no? Que corresponden a las estrías de Retsus. Ya en teoría les diré las teorías que hay al respecto. Pero estas corresponden pues o se forman, una de las teorías es a la forma como se produce la amelogénesis, con etapas de formación y etapas de reposo. O sea, es en forma rítmica, ¿no? Y justamente las de reposo corresponderían a estas estrías de Retsus. Son zonas menos mineralizadas, ¿verdad? Son como unas bandas, en realidad son como líneas incrementales de crecimiento. Aquí tengo un corte transversal, ¿no? A nivel de la corona, así, y yo puedo ver las estrías de Retsus, miren, circunferencialmente a la cavidad pulpar, miren. Pero en un corte transversal puedo ver algunas que sí, miren, van de un límite amelodentinario a otro, o simplemente que están llegando hacia la superficie del esmalte. Estrías de Retsus. Luego veo, miren, estas líneas que pueden llegar hasta la dentina o pasar hacia el interior de la dentina. Son las lamelas adamantinas o laminillas del esmalte. Son resquebraduras o microfracturas, ¿no? Que ustedes cuando vean pacientes y hacen incidir la luz en su diente, van a ver como unas líneas de fractura. A veces nos equivocamos porque nos olvidamos y decimos, uy, fractura, ya se me hizo el día, se me hizo la semana, le voy a hacer una corona. Pero pasan el explorador y no hay retención. La superficie es lisa, lo que significa que estas microfracturas son internas, ¿ya? Son microfracturas o resquebraduras. Ya vamos a ver, hay tipos de estas resquebraduras. Luego tenemos como unos palitos adyacentes al límite amelodentinario. Este es el límite amelodentinario. Un único palito, muy adyacente al límite amelodentinario. Estos son los husos adamantinos. Lo observamos en mayor cantidad en los bordes cuspidios o bordes incisales, ¿no? Y esto es consecuencia de que túbulos dentinarios o prolongaciones del odontoblasto han quedado atrapados en el esmalte. Ojo, quedan atrapados. No es que el túbulo o los procesos odontoblásticos han penetrado o penetran el esmalte, no. Han quedado atrapados durante la odontogénesis. Y en un corte transversal, pero que también lo podemos ver en un corte longitudinal, cuando la muestra no está bien preparada, es muy gruesa. Vamos a ver aquí, miren, como un arbolito de bonsái, como un manojo de hierbas que corresponden a los penachos de Linderet. Y estos penachos de Linderet no le hemos puesto, ¿no? Ah, sí, acá está. Los penachos de Linderet corresponden, son estructuras que se forman por la superposición de los prismas del esmalte. Les he dicho que el prisma del esmalte recorre en forma ondulada. Y aquí tengo otro prisma del esmalte que está recorriendo también así. Cuando lo vemos en planos superpuestos, por eso lo vemos en un corte transversal. Se forman estas estructuras que corresponden a los penachos de Linderet, ¿ya? Superposición entonces de los prismas. Luego vamos a ver la dentina. La dentina, donde vamos a ver si es que no se ha utilizado colorante, vamos a ver nosotros unas líneas oscuras, abundantes también, que recorren todo el grosor de la dentina. Son los túbulos dentinarios, que también tienen un recorrido ondular, ¿no? Y estos túbulos dentinarios contienen a la prolongación del odontoblasto o fibrilla de tono, contienen fibra nerviosa y contienen un líquido que proviene de la pulpa y que se conoce como licor.
dentinario, linfa dentinaria, fluido dentinario, como lo quieran llamar. Pero hay un fluido que circula por este túbulo dentinario. Son las estructuras histológicas principales, tanto en corona como en raíz, ¿no? Luego vamos a ver cerca al límite amelodentinario estas estructuras de color negro, o también pueden ser translúcidas, ¿no? Como cuando estamos en el jardín nos dicen dibujar pajarito y hacemos así, ¿no? Igual, o así, aparentemente espacios más grandes, que corresponde a la dentina interglobular o espacios de Serma. ¿Por qué se forman esta dentina interglobular o espacios de Serma? Lo hemos hecho ya, por la fusión incompleta de los calcoferitos. Recuerden que los calcoferitos me están indicando un tipo de mineralización globular, muy bien. Cuando no se fusionan correctamente, dejan estos espacios, pero no son vacíos, sino que contienen matriz dentinaria o dentina no mineralizada, ¿sí? Por eso es que la caries dental, cuando llega a dentina, avanza rápidamente, porque aquí ya está encontrando material orgánico. ¿Se dan cuenta? Y luego, a nivel radicular, vamos a ver la dentina con los túbulos dentinarios y tenemos el cemento. El cemento, que ya sabemos también cuando hicimos cementogénesis, tiene una zona, los 2/3 superiores o tercio y medio, es un cemento acelular, es mucho más delgado, ¿no? En cambio, el tercio apical es más grueso y tiene elementos celulares. Recuerden que la velocidad de la cementogénesis determina la presencia o ausencia de las células, ¿no? Aquí estarían los cementocitos, pero como es una técnica por desgaste, hemos frotado en lija, en piedra pómez, y hemos arrastrado al cementocito y queda su espacio vacío, que es el cementoplasto. Igual que en el hueso, el osteocito, al ser retirado, deja su espacio llamada osteoplasto, ¿no? Cemento celular. Y aquí, entre el cemento y la dentina, y que siempre se menciona cuando se habla dentina o se habla cemento, de esta estructura histológica, que es la zona granulosa de Thomas. Es un puntillado negro justamente en el límite. ¿Y por qué se forma? Se dice que por persistencia de fibras colágenas que no se han mineralizado. Ya sabemos, en la dentina, los cristales de hidroxiapatita no reemplazan material orgánico, como sí es en el esmalte, sino que aquí los cristales de hidroxiapatita se impregnan en la fibra colágena, ¿no? Entonces, tengo dentina, fibra colágena tipo 1, cemento, fibra colágeno tipo 1, y aquí pues van a quedar fibras colágenas que no lograron o que no se impregnaron los cristales de hidroxiapatita, fibras colágenas no mineralizadas. O también dicen que es por la curvatura del túbulo dentinario, del túbulo dentinario. Cualquiera de las dos teorías es aceptable. ¿Por qué? Porque igual, si son fibras colágenas, al corte voy a encontrar, al raspado, esa fibra colágena deja un espacio vacío que se tinciona de color negro. Por eso es chiquitos, y por eso se llama zona granulosa. Si es un túbulo dentinario, igual al ser el corte me está dejando una luz, porque es túbulo, ¿no? E igual se va a tincionar de un color negro. Es lo que observaríamos el día de hoy, ¿ya? ¿Alguna pregunta al respecto?